Listo, perfecto. Entonces, buenas noches. Les doy la bienvenida a nuestra última charla del semestre. Ya el próximo 29 de mayo estarán con sus profesores de cada institución, ya sea en taller o evento evaluativo, pues según el caso. Hoy en nuestro chat, además de ustedes elaborar sus preguntas, colocaremos, como siempre, obviamente, la asistencia y una evaluación adicional a nuestro proyecto Cátedra Nómada. Sería muy importante para todos nosotros que ustedes puedan diligenciar este formulario porque obviamente su apreciación es necesaria para siempre mejorar y así culminar de mejor forma nuestro proceso. De antemano quiero agradecer a todos nuestros asistentes que estuvieron acompañándonos todos los miércoles de este semestre, los estudiantes, nuestros ponentes y obviamente los profesores de todas las instituciones, que sin todos ustedes pues esto no sería posible, nuestro lindo proyecto no sería posible. La charla de hoy es la ciencia y la tecnología ante los desafíos de la crisis ambiental. Soluciones desde Smart Cities y Smart Campus. Nuestro expositor es el profesor Víctor Hugo Gómez Yepes, docente e investigador en temas relacionados con las posibilidades y oportunidades que ofrecen en la actualidad la ciencia y la tecnología. Para el profesor es esencial entender nuestro mundo a partir de los retos y desafíos que nos plantea la crisis ambiental y las soluciones que pueden ofrecer la ciencia y la tecnología. La ingeniería hoy se encuentra muy activa en estos asuntos, busca alternativas muy innovadoras para garantizar futuros sostenibles y posibles. Profesor, esta sala ya es toda suya, puede dar comienzo. Por ahora tenemos 25 estudiantes conectados. Esperamos que en el trayecto se nos vayan conectando más. Ya puede dar comienzo, profesora, a nuestra charla. Bueno, muy buenas noches para todos. Yo pregunto, ¿se nos cayó la presentación? Yo no la estoy visualizando. Yo sí la veo, profe. Sí, bueno, Está no la sé, inicial, la parte inicial. bueno, pero yo no logro, no sé qué pasó, pero no la logro visualizar acá. Yo la veo a usted, yo me veo a mí, pero no veo la presentación. ¿Cómo será que la recupero? Entonces, ¿será que vuelve y presenta? Yo voy a salir, dejar de presentar y vuelvo a ingresar, ¿cierto? Entonces, por Porque aquí. pues yo sí la estoy viendo, pero si a usted se le fue mejor que vuelva y la coloque. En este momento dejó de presentarse, ¿cierto? Sí. Entonces, muy bien. Compartir. Bueno, ya se Listo, ve. ahora sí, Ahora sí señor. se ve. Bueno, Listo. perfecto. Sí. Bueno, yo en primer lugar los saludo a todos. Expreso mi gratitud a la Cátedra Nómada, al ITM, a la profesora Morela, al decano Daniel, por la invitación y por la confianza, a todas las instituciones que hacen parte de este proyecto tan importante, por tenerme en cuenta para compartir con ustedes algunas de las reflexiones que yo vengo elaborando desde hace algunos años como docente de varias universidades, vinculado en este momento como profesor ocasional a la Facultad de Ingeniería del ITM. Me siento como muy contento de estar en esta institución y poder pues como compartir con ustedes sobre todo algunos elementos para conversar, para discutir, que yo creo que es parte fundamental del ejercicio de la docencia y la investigación, no solamente narrar pues, como una serie de acontecimientos, transmitir información, sino también posibilitar la conversación, el diálogo y también escuchar desde, claro está, distintos puntos de vista. Como ya les dijo la profesora
Morelas. Yo pues esta tarde, noche les voy a hablar un poco para motivar la conversación sobre un asunto que es muy importante en el mundo actual y tiene que ver con los grandes desafíos que nos está planteando el planeta, una serie de crisis que ya todos hemos directa o indirectamente experimentado. Lo que estamos viviendo hoy es inédito desde el punto de vista ambiental, nunca en la historia había pasado. Unos cambios de climas extremos. En un país como Colombia hoy estamos atravesando en casi todo el territorio por un invierno muy fuerte, pero hace 15 días pasamos por un verano muy intenso, con las temperaturas más altas registradas desde que se llevan medidas en Colombia. Ahora que estamos en un proceso de lluvias tan fuerte, en países del norte andan un poco desesperados por el calor. Todo eso son síntomas de que las cosas ambientalmente no van bien. No es solo importante hablar de lo que estamos viviendo, de los daños que se han hecho, sino también pensar desde la ingeniería qué tipo de soluciones se pueden buscar. Entonces yo quisiera como plantear como introducción a lo que vamos a trabajar ahora e invitarlos para que ustedes participen con preguntas, inquietudes, y yo vuelvo a reiterar, es muy interesante en un proceso formativo universitario la posibilidad de expresar puntos de vista contrarios. Eso enriquece demasiado el ejercicio de la docencia, de la investigación, y nos amplía los horizontes. Entonces no se trata simplemente de escuchar y hacer como algunos comentarios en favor de lo que se dice o no estoy de acuerdo, sino argumentar un poco sobre esas temáticas. Hay como tres elementos que yo quisiera destacar en la parte introductoria. El primero de ellos es que desde la revolución industrial, por allá entre finales del siglo XVII, comienzos del XVIII hasta hoy, el desarrollo científico y tecnológico ha sido un proceso continuo de la humanidad, pero también las mediciones que se hacen apuntan a que en los últimos 20 años la tecnología, la ciencia y la tecnología han avanzado más que en cualquier otro momento de la historia, y a ese fenómeno que hoy estamos experimentando con mucha intensidad se les llama aceleracionismo, porque todos los días se disponen de nuevos elementos tecnológicos, de más investigaciones, y yo quiero como contar para que quede claro de qué se trata el aceleracionismo con algo que vimos todos como humanidad hace un par de años. Una vacuna, el protocolo normal para el desarrollo de una nueva vacuna está estandarizado en más o menos entre 7 a 12 o 13 años. Es decir, cuando una institución, un laboratorio dice necesitamos una nueva vacuna, el proceso es largo. Cuando lo hacen en tiempo corto se demoran 7 años, pero eso les puede duplicar. Hay veces que se demora 14 años, hay en este momento algún tipo de padecimientos humanos que la vacuna lleva más de 20, 25 años y todavía no han logrado encontrar la vacuna o la medicación correcta. Entonces son procesos muy lentos que desafortunadamente cobran la vida o la salud de muchas personas. Cuando comenzó el COVID, a una científica colombiana muy importante que trabaja en el Imperial College de Londres, le preguntaron cuando apenas estábamos empezando a entender la magnitud de lo que significaba el COVID-19, y ella contaba eso, decía, una vacuna tiene un periodo de tiempo para procesos de investigación y pruebas supremamente largo. Pero también decía la doctora Zulma Kunuba desde Londres que el proceso de la ciencia y la tecnología de hoy podrían permitir que la vacuna se hiciera no en 7 ni 14 años, sino de pronto en poco menos de 2 años. Finalmente fue 1 año y medio. Cuando yo hablo de aceleracionismo, me refiero a que hoy el planeta está afrontando unas crisis muy tremendas, sobre todo en la parte ambiental, que es lo más visible, que sobre todo nos es común a todos. Entonces, cuando se empezó a desarrollar la vacuna, los laboratorios empezaron a hacer lo que, digamos,
términos generales se llama reciclar información. Entonces no partieron de nada, no partieron de cero, sino que empezaron a tomar una cantidad de información que ya existía, y eso hizo posible que la vacuna para el COVID por primera vez en la historia saliera en tiempo récord. Hoy, el segundo componente del que yo quiero hablar, el primero es la aceleración o la gran velocidad a la que anda la ciencia y la tecnología. Creo que otro buen ejemplo tiene que ver con el chat GPT. Salió finalizando el 2021, se hizo, digamos, muy fuerte en el 22, y ahora en el 24 los mismos creadores de esa inteligencia artificial dicen que hoy es 5 o 6 veces superior a lo que fue en principio. Y ellos dicen que la que sacaron finalizando el 2021, hoy, si se compara con el desarrollo actual, sería pues como un asunto de que lo que se hizo en el 2021 fue algo muy ingenuo, muy sencillo, pero siempre desde el punto de vista de las comparaciones. Es decir, si hoy la gente se pone a mirar lo que significa el chat GPT, es en un par de años algo absolutamente impresionante por el desarrollo que ha logrado, y lo advierten los mismos creadores. Lo que va a pasar en un futuro cercano va a ser cada vez más avances, más progresos, más eficiencia y todo lo demás. Entonces, en primer lugar, destacar que la ciencia hoy anda a una velocidad muy importante, y obviamente la tecnología también, si la entendemos como una ciencia aplicada. El otro componente que yo quiero plantear para conectar algunos elementos es la cantidad de problemas que tenemos en términos ambientales. Entonces, cambios en el clima, eso pues tiene unas repercusiones que ya algunos países lo están experimentando. No es solamente que las temperaturas en verano son muy altas o en invierno muy frías, sino que eso tiene unas consecuencias. Por ejemplo, las tierras para cultivar no resisten esas temperaturas, y hay una cantidad de cultivos con alimentos que no están saliendo al mercado. Entonces, las cosechas no están dando, digamos, como el rendimiento habitual, y eso significa que hay, obviamente, menor cantidad de alimentos, en algunos casos disponibles, y eso genera carestía. Pero si el fenómeno continúa, pues ya yo creo que vamos a pasar a unas consecuencias peores. Por ejemplo, algunos casos de hambruna, ya lo han visto algunos países, sobre todo los países menos favorecidos económicamente. Entonces, el segundo componente sobre el que yo quiero hacer énfasis a lo largo de la conversación que vamos a tener en la tarde de hoy tiene que ver con un problema que nos es común a todos los seres humanos ahora, y es temas ambientales. Y tercero, para estudiantes de ingeniería, porque yo creo que no se trata de plantear escenarios de desastres, ni tampoco el apocalipsis, que el mundo se va a acabar, y es el tercer componente, es cómo las ciudades inteligentes pueden ofrecer soluciones a unos retos que nunca antes como humanidad habíamos atravesado. Entonces yo los invito para que desde la lógica de lo que acabo de plantear, los avances de la ciencia, la velocidad de la ciencia, todos los temas ambientales que estamos viviendo hoy, pero también motivarlos a ustedes para que no solamente sean estudiantes de pregrado, sino que cada vez se vinculen más a ejercicios de investigación y traten de aportarle a la sociedad soluciones que el mundo está necesitando, gente muy bien preparada, con unos niveles de propuestas en investigación muy interesante, como les voy a mostrar al final de la conversación de hoy. Entonces, reitero, bienvenidos todos a esta conversación que vamos a sostener. Y bueno, aquí tengo yo una pequeña dificultad porque no me está pasando la diapositiva. A ver si de pronto, bueno, vamos a ver, pasa. Yo no sé cómo lo podemos resolver. Profe, quizás cerrando y Ya, no, volviendo a ya, abrir. no, Ah, sí, justo, ya está sí, pasando. ya ahora sí, sí, no, era simplemente un pequeño bloqueo que me disculpan
que en medio de la cuarta revolución industrial ese tipo de cosas suelen suceder. Tranquilo, profe. Bueno, el plan temático que yo les propongo es entonces hablar sobre hablar un poco sobre el antropoceno. Ese es un concepto relativamente nuevo que tenemos en los últimos tiempos. Yo me voy a tomar el atrevimiento de minimizar la presentación porque se está bloqueando para pasar. Me dicen si así se ve bien, pero quiero evitar pues como perder tiempo tratando de resolver algún asunto técnico. ¿Se ve bien así? ¿Se logra visualizar bien la pantalla con este tamaño? No, profe, yo ya no lo veo, solamente lo veo a usted. No sé si Ah, los demás compañeros sí ven la presentación. Sí, también solo vemos al profe. bueno, entonces yo voy a hacer otra cosa y es que voy a volver a salir de la presentación. Pero vea pues, me cuentan por favor. Profe, ahora sí vemos la presentación. Ok, listo. Bueno, entonces yo tengo un problema de duplicidad, creo yo. A ustedes les pasa. Ven la próxima diapositiva. Se devolvió a la primera, profe, o sea, ella las está pasando, no en modo presentación, pero sí se logran ver. En este momento estamos viendo la primera. Bueno, yo le voy a pedir el favor a alguien, si nos colabora, profe Morela, yo se la compartí a ver si de pronto, como para no desperdiciar tiempo, porque no sé qué pasa, pero yo tengo dificultades para pasarlas. Bueno, hagamos la última prueba y si no, no, a mí no me Profe, pasa. si las deja así, o sea, no lo ponga en presentación, Eh, déjela así, que así la vemos. Listo, en plan temático se ve en este momento. Sí. Listo, perfecto. Entonces les decía y pido disculpas, pero suelen pasar este tipo de cosas. El antropoceno, el impacto en el medio ambiente. Lo primero que yo quiero plantear es cómo el ser humano creó no una era geológica por los cambios que pues, el planeta ha tenido naturalmente. Desde la antigüedad hasta ahora, el planeta ha tenido una serie de ciclos y han tenido una serie de nombres, pero por el antropoceno se entiende un periodo en el que estamos viviendo hoy, donde hay afectaciones a la naturaleza provocadas por nuestra forma de vida, por nuestra cultura. En segundo lugar, yo quiero hablar un poco sobre qué es el capitaloceno. Son términos nuevos, se llaman neologismos, y en este momento hay un gran debate a nivel mundial sobre si, por ejemplo, el antropoceno es lo que cada ser humano le ha aportado en términos negativos como carga de destrucción al planeta, es decir, la contaminación por los automóviles, por el consumo de pañales, por una cantidad de cosas. El concepto de capitaloceno, que también es un concepto muy nuevo, plantea que no es el ser humano, que es el capitaloceno, son los sistemas económicos actuales. Entonces, quienes, por ejemplo, argumentan que no es todos los seres humanos, sino la economía, ellos dicen, mire, pero ¿cómo se va a comparar la capacidad que tiene de afectar una persona en un país pobre de América Latina o África a las grandes multinacionales que son las que más contaminan? Entonces, capitaloceno se entiende como la economía de los últimos tiempos que está montada sobre la base de industria y son industrias altamente contaminantes. Aparece otro concepto también muy nuevo que se llama el tecnoceno, y el tecnoceno dice es una mezcla de las dos anteriores, es el hombre, son las industrias y la economía, pero el tecnoceno es también un aporte que hace en términos negativos la tecnología. ¿Por qué? Porque el ser humano, como lo mencionábamos ahora, depende cada vez más de la tecnología.
y todo lo que nosotros consumimos, un celular, un computador, un automóvil, una bicicleta, todo eso finalmente en algún momento se convierten en residuos y son contaminantes, y es un problema para el planeta, como el plástico, como el polipropileno expandido, que en Colombia lo llamamos icopor. Entonces el concepto de Tecnoceno también está como animando un poco el debate y dice, no se trata simplemente del hombre o la economía, sino que la tecnología de hoy está montada sobre un concepto que se llama obsolescencia programada, un aparato que está diseñado para que dure muy poco tiempo y una persona lo tenga que cambiar permanentemente. Antes los automóviles duraban varias décadas, los diseñaban para que duraran mucho tiempo, ahora eso no pasa, y cuando hablamos de Tecnoceno nos referimos específicamente a eso. En cuarto lugar, yo quiero plantear que una Smart City, un Smart Campus, el objetivo es ofrecer soluciones. Las ciudades inteligentes juegan con un papel muy importante, y es que las tecnologías de hoy están conectadas. Entonces la inteligencia artificial, los algoritmos sirven para muchas cosas. Antes la tecnología tenía funciones muy específicas, pero ahora la capacidad que tiene la tecnología de establecer conexiones. Entonces, por ejemplo, en el campo de la medicina, hay un interés muy grande por todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, por la posibilidad de desarrollar celulares que le sirvan a un médico en su consultorio y no esperar los resultados de algún tipo de exámenes. Entonces la tecnología está conectada con la medicina, con la ingeniería, por supuesto con todo lo que tiene que ver con las investigaciones espaciales. Entonces las ciudades inteligentes hoy tienen una importancia enorme para tratar de resolver muchos de los problemas que ya están generados en el planeta, y es buscar soluciones a través de estas modalidades. Entonces la propuesta que yo les hago, en primer lugar, es hablar del antropoceno, nuestro impacto en el medio ambiente. El concepto de antropoceno se refiere a los efectos que el ser humano ha generado en la naturaleza. Yo ya les dije, para ganar un poco de tiempo, que la propuesta del antropoceno es reconocer que en algún momento el planeta se enfriaba, se calentaba y tenía unos ciclos que se regulaba la misma naturaleza. La extinción de los dinosaurios posiblemente obedece a una época de demasiado calor, se extinguieron, se convirtieron luego en petróleo, luego aparecieron otros periodos donde el planeta se enfrió, pero el antropoceno dice que sobre todo en el periodo en el que estamos en este momento, el calentamiento global, las lluvias ácidas, el descongelamiento de los polos, eso no es un fenómeno natural, sino es algo provocado por el ser humano. Las transformaciones del mundo biofísico, por ejemplo, la temperatura de los mares. Hay algunos países del Mediterráneo europeo que están experimentando una cantidad significativa de muerte de peces por las temperaturas cada vez más altas. Eso no es un fenómeno de la naturaleza, sino afectaciones que el ser humano ha creado, y eso es específicamente lo que plantea el concepto de antropoceno. El hombre tiene una incidencia directa sobre el medio ambiente y hemos sido responsables de una parte de lo que estamos experimentando hoy. El antropoceno plantea que parte del problema radica en los desarrollos tecnológicos a gran velocidad. Las empresas están creando tecnología muy interesante, pero tecnologías que se están convirtiendo en residuos y están generando basureros de una cantidad de cosas. Por ejemplo, desechos de computadores, que eso en alguna parte tiene que parar, no todo se puede reciclar. Hay otro fenómeno importante que plantea el antropoceno y tiene que ver con el aumento de la población mundial. El planeta tiene unos recursos naturales finitos, el agua es lo que hay disponible. Si nos gastamos más de la cantidad del agua, ya vamos a empezar una serie de descompensaciones. Un ejemplo, si yo tengo en mi billetera cierta cantidad de dinero
y con esa plata puedo pasar un día, desayuno, almuerzo y tomo el algo en el ITM, pero en las horas de la noche quiero algo más, ya me gasté la plata que tenía, es decir, no aparece por arte de magia en la billetera más plata ni en la tarjeta del banco. Con el planeta ha pasado algo similar, hemos gastado más recursos naturales y eso no se repone solo. Entonces el antropoceno es un llamado de atención para que los recursos naturales que no son renovables, que son los que son, están los que están, el ser humano ha pensado en un planeta como si tuviéramos un planeta alterno, es decir, si se me acabó este recurso, ¿dónde lo consigo? No hay un planeta cercano que nos va a suministrar ni agua, ni oxígeno, ni minerales, lo que nos hemos gastado. Y el acelerado consumo, sobre todo de bienes, que es una de las características más desafortunadas de nuestro tiempo, y sobre eso recaen buena parte de las reflexiones a partir del antropoceno. El punto de no retorno, cuando se habla de antropoceno, hoy hay unas discusiones que las plantea sobre todo las Naciones Unidas. Ellos tienen una cantidad de científicos a la mano y hacen una serie de estudios a través de universidades pues, de un alto prestigio internacional, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Boston, Estados Unidos. Hay algunos científicos, premios Nobel, personas de muchas disciplinas de la ciencia, que dicen si el planeta sigue cómo va, es decir, gastando más de lo que tenemos, consumiendo más de lo que tenemos, en algún momento vamos a necesitar 3 planetas Tierra para sostener el planeta que tenemos ahora. Pues eso es absolutamente imposible desde todo punto de vista. Entonces, el punto de no retorno significa básicamente cómo vamos a empezar a ver unas situaciones complejas en el futuro, y lo que ya está sucediendo con algunos países, se están quedando sin agua. Hay ciudades que tienen dificultades inclusive en ciertos momentos del año para respirar. Medellín es una ciudad que ha vivido durante los últimos tiempos, junto con Santiago de Chile, Ciudad de México, algunas ciudades de Asia, problemas de esta naturaleza. Es muy normal en algunos meses del año en Medellín que los noticieros le dicen a la gente: evite salir a hacer deporte al aire libre, no saque a los niños más pequeños a la calle porque hay demasiada contaminación. Hay ciudades de Asia donde la gente ya está comprando unas cámaras de oxígeno para poder respirar y poder salir de su casa y llegar al trabajo. Entonces el punto de no retorno significa que si seguimos en la dirección en la que vamos, todo este tipo de problemas se van a agudizar, y es muy probable que llegue un momento en que el planeta ya no va a resistir más. Yo quiero ilustrar, por ejemplo, por qué hemos llegado acá. La Amazonía es la selva responsable literalmente de un porcentaje muy grande del equilibrio planetario. El Amazonas se está deforestando. El país que más deforesta el Amazonas por razones económicas, de ganadería y de agricultura extensiva es Brasil. En el periodo del presidente anterior hubo, digamos, como unas políticas muy laxas y se quemaron grandes extensiones del Amazonas, y cuando se queman árboles, se quema el bosque, esa tierra quemada luego se convierte en tierra para cultivar o tierra para la ganadería. El gran problema es que el planeta tiene un sistema muy complejo que se regula solo, y si el Amazonas sigue el proceso de deforestación a la velocidad a la que va, entonces el antropoceno va a seguir en condiciones peores. Tenemos unos aportes muy grandes, no solamente la deforestación. Hay ciudades en el mundo donde la contaminación está desbordada. Cuando se hacen las mediciones de cuánto tolera una persona para respirar aire contaminado, hay ciudades como Santiago de Chile, Medellín en algunos momentos, Bogotá, Ciudad de México, algunas ciudades de China, donde la gente básicamente está respirando es polución. Entonces, cuando uno dice por qué hemos llegado al antropoceno,
porque estamos a punto de llegar al punto donde ya no hay retorno, no nos podemos devolver, es por razones de esta naturaleza: sobrepoblación, ciudades que tienen más de 25 millones de habitantes, es decir, 25 millones de personas que consumen, y el problema del consumo de hoy es un problema que está asociado directamente a la obsolescencia programada. Entonces antes, como ya decía, y ustedes con toda seguridad lo saben, las cosas duraban un poco más, se diseñaban con un concepto de economía muy europea que se llama de la cuna a la tumba, es decir, que algo dure toda la vida. Antes las personas compraban los electrodomésticos para su casa y duraba toda la vida, los muebles duraban casi toda la vida, ahora casi todo tiene ese concepto de desechable, es decir, hay que estarlos cambiando permanentemente. Cuando se habla de antropoceno y estamos mirando un poco todo el problema asociado a la crisis ambiental, tiene que ver con la cultura nuestra. Aquí ustedes están visualizando una imagen de H&M, una tienda que está en todas partes, y esta tienda lo que hace es ropa diseñada con ese concepto, es decir, en Europa los países de estación han impuesto una moda y es: compre ropa para una estación, no la guarde, la bota y luego usted vuelve a comprar. Entonces hay unos ciclos de consumo y eso genera, por ejemplo, la necesidad de cultivar más algodón, de tener cada vez más tierra dedicada a la agricultura, y eso es lo que ha hecho que los límites del planeta sean cada vez más difíciles de manejar. Es decir, cada vez necesitamos más tierra, más agricultura para poder sostener unos ritmos de consumo que el planeta no puede resistir. La pregunta que yo hago es: la ingeniería, ustedes que están en un proceso de formación en instituciones de tan excelente calidad, ¿qué piensan plantear frente a todo esto? Yo siempre veo este tipo de temas como oportunidades, como posibilidades. Yo no los veo como un problema. Es decir, cuando a uno le dicen hay una dificultad, hay que buscar la solución. Y yo creo que hay que acudir a la palabra que los define a ustedes: ingenio. La palabra ingenio es la que dio origen a la ingeniería. Es decir, ante estas épocas, la pregunta que uno hace es: bueno, no nos podemos poner a llorar, sino a buscar soluciones. Entonces, para evitar que los glaciares se sigan derritiendo, que los osos se sigan ahogando, entonces yo creo que hay que hacerle preguntas a los ingenieros, y preguntas como qué alternativas se pueden plantear desde las ingenierías, es decir, cómo un ingeniero debe tener mucha claridad sobre qué es el antropoceno, qué lo originó, qué consecuencias está proponiendo hoy, y desde la ingeniería ustedes pueden plantear una cantidad de soluciones muy interesantes. ¿Tienen alguna idea para buscar soluciones? Yo creo que uno no puede limitarse simplemente a escuchar los profesores en clase, a escuchar algunos videos de YouTube o de Netflix. Yo creo que la gente joven de hoy debe tener un nivel de responsabilidad más alto por los niveles de formación que tienen. Yo me refiero a que cada vez tienen más tecnología, están más conectados. Entonces son propuestas que yo les hago para que ustedes, como ingenieros en formación, piensen qué soluciones le pueden aportar al planeta para poder afrontar el tecnoceno. Cosas sencillas: por ejemplo, Costa Rica es un país que logró entender ya hace alrededor de 30 años atrás, 3 décadas atrás, que el ritmo de destrucción del planeta, por lo menos de su país, no podía seguir. Y ellos tomaron la decisión de hacer un país con un sello verde de protección a la naturaleza. Tenían una cantidad de tierras que por el exceso de agricultura expansiva ya era tierra cansada, que no tenía los nutrientes, y se tomaron la molestia de pensar, investigar y diseñar cómo recuperar tierras que hoy son bosques, o las integraban a la selva. Entonces, para eso se requiere estudiar, se requiere investigar. Y hoy Costa Rica sabe que su mayor activo como país es el turismo, que va a buscar es
bosques de niebla, que van a buscar árboles, que van a buscar mariposas, que van a buscar avistamiento de aves. Entonces lograron dar un giro muy interesante y pasaron de un país que paulatinamente se estaba destruyendo a un país que hoy vive básicamente de sus recursos naturales, que son muy abundantes. Pero aparte de eso, una cantidad de industrias que están en sintonía con el medio ambiente y lo protegen, y eso les ha dado muy buenos resultados en los últimos tiempos. Pasemos al segundo punto, hablemos un poco del capitaloceno. La pregunta es: ¿economía o naturaleza? Ustedes con toda seguridad escucharon hace tiempo presidentes de Europa, algunos de Estados Unidos, inclusive en Colombia, que ellos decían que el tema del cambio climático, la emergencia ambiental, eso era falso, que eso era pues inventos para frenar el desarrollo industrial. Lo que llaman en general negacionistas, gente que decía el cambio climático, eso no es verdad. A los norteamericanos yo creo que la naturaleza les dio una gran lección, y fue que pasó el huracán Katrina. Estados Unidos decía, cuando Katrina destruyó parte de Cuba, destruyó parte de Puerto Rico, los americanos decían: lo que pasa es que son países pobres y no están muy bien equipados desde el punto de vista de la infraestructura para afrontar huracanes de esa naturaleza. Pues la ciudad de Nueva Orleans literalmente quedó inundada, mucha gente muerta, edificios que colapsaron, y básicamente hay que entender que en ese momento Estados Unidos dijo: no, ya no podemos seguir negando que el tema del medio ambiente es carreta, que eso no es verdad, porque sí lograron evidenciar unos cambios importantes. Hoy, por ejemplo, hay algo allá que se llama temporada de huracanes. Hay temporadas de fútbol, de béisbol, las temporadas de Netflix, una película, una serie. Ahora hay temporada de huracanes. San Andrés, Providencia también vieron en vivo y en directo la fuerza de un tornado que pasó por un lado y destruyó particularmente el archipiélago de Providencia, que lo dejó literalmente con nada en pie. Las casas, el hospital, las escuelas, todo quedó destruido. Entonces yo creo que a estas alturas de la vida es muy ingenuo negar que el planeta tiene unas dinámicas distintas, y que en buena medida, así como el antropoceno dice que es lo que el hombre desde el ser humano, desde el siglo XVIII, lo que ha hecho el ser humano desde el siglo XVIII con la revolución industrial hasta hoy, ha sido un proceso permanente de destrucción y de depredación. El capitaloceno lo que nos dice es: no es todo el planeta en general, sino grandes empresas que cada vez tienen un sentido de mayor irresponsabilidad frente a lo que estamos viviendo, y lo que busca el capitaloceno es la necesidad de cambiar un poco el mundo. Por ejemplo, para que quede claro, ustedes están visualizando el cementerio de ropa más grande del mundo. Este cementerio de ropa queda en Atacama, Chile, y la historia, para quienes no la conocen, es cuando algunas empresas en Europa, en China, en lugares donde se fabrica mucha ropa, y lo hacen a unos costos muy bajos, la ropa queda mal fabricada, una camisa queda defectuosa, un pantalón, cualquier prenda para uso humano queda mal fabricado, o ropa de segunda. Entonces se pusieron de acuerdo estas empresas de botarlo en un lugar lejano, y es un desierto que queda en Chile. El problema es que la ropa tiene unas pigmentaciones químicas, y cuando llueve, muy pocas veces en el desierto, pero los pigmentos se fueron acumulando y empezaron a buscar salidas por el río, y unas personas indígenas en Chile empezaron a enfermarse, y los médicos descubrieron que básicamente el agua que estaban consumiendo tenía una cantidad de productos químicos que tenía la ropa que llevaron allá. Entonces, cuando se habla del capitaloceno, es los efectos de las grandes industrias
en este caso no solo sobre el medio ambiente, sino también en personas concretas de carne y hueso, personas que buscan un médico, el médico le dice, mire, usted tiene un problema en el estómago, tiene demasiados químicos en la sangre, usted tiene una enfermedad pues muy compleja, muy difícil de curar, porque tiene el cuerpo lleno de químicos, y esos químicos, increíbles, son de ropa fabricada en China, en la India, en países europeos, pero están contaminando a poblaciones aborígenes del país suramericano, como es el caso de Chile. Cuando se habla de capitaloceno, es decir, los efectos de las grandes empresas sobre el medio ambiente, sobre los seres humanos y sobre los animales, el caso, por ejemplo, de los plásticos de un solo uso. También se discutió hace algún tiempo sobre si era cierto o no que el plástico de un solo uso estaba generando contaminaciones en los mares, los ríos. En España, hace alrededor de 2 meses, en alguna ciudad española, tuvieron que llamar a la gente de esa ciudad a decir, necesitamos que nos ayuden a recoger plásticos, que ven millones, millones, millones de botellas en una playa. El problema es que esas botellas llegan al mar, se empieza a descomponer el microplástico, los peces se alimentan de microplástico y finalmente el ser humano está consumiendo peces que tienen una contaminación de plástico. Entonces, cuando se habla de capitaloceno, estamos hablando de cómo todo este tipo de industrias que posiblemente hace 80, 100 años no eran conscientes de los efectos que le iban a afectar al planeta, hoy sí ya lo estamos viviendo. Entonces, en el mar, en muchos ríos, hay más plásticos que peces, y eso pues es un asunto que nos tiene que invitar a 2 cosas. Primero, a ser más conscientes del tipo de vida que estamos llegando, pero 2, vuelvo y reitero, para un ingeniero que está en un proceso de formación en una universidad, ¿eso qué significa? Es decir, eso para mí es un problema o es una oportunidad. Es la última parte de la que vamos a conversar. Yo les pido que vayan pensando, si tienen algunos ejemplos o si tienen alguna idea en la cabeza, no nos cuenten todo, porque si más adelante ustedes dicen, yo tengo un proyecto y lo voy a patentar, entonces no lo hagan tan público, pero sí por lo menos que nos cuenten algo, que nos anticipen, pero de eso se trata, como la ingeniería y las ciudades inteligentes pueden aportar una cantidad de elementos importantes para revertir lo que estamos viviendo hoy. Entonces, miren ustedes lo que sucede con este tipo de playas abarrotadas de plásticos de un solo uso. No se trata solo el caso tradicional de mostrar la botellita de agua que yo me la tomo y que luego eso se va para los mares o los ríos. Hay una cantidad de cosas que yo les cuento. Por ejemplo, hay un lago, el lago de Atitlán, que queda en Centroamérica, y hay una comunidad de mujeres indígenas que en alguno de esos países, no recuerdo cuál, tomaron la decisión de buscar una alternativa, porque los turistas de muchos lugares del mundo van a hacer recorridos, caminadas, lo que se llama un ecoturismo, a caminar por las orillas del lago, a navegar por el lago en un barquito, pero llevaban platos de icopor, lo que se llama pues técnicamente polipropileno expandido, y eso finalmente se convertía en basura, y las mujeres indígenas decían, no, pues el que quiera entrar acá tiene que adoptar las políticas que nosotros vamos a implementar. ¿Qué hicieron? Con hojas de plátano, con lo que se envuelven los tamales en Colombia y en casi todo el mundo, eso se llama hojas de bijao, que son muy fuertes y muy resistentes. Ellas hicieron con una universidad de Centroamérica una investigación y lograron crear con ese tipo de hojas un proceso para convertirlos en platos rígidos, como si fueran platos de icopor de plástico, pero son completamente biodegradables. Entonces ellas decían, lo que antes era un problema, recoger basura de turistas, el icopor, que eso se demora miles de años para desintegrarse,
Ellas dijeron, ahora el que quiera entrar al parque, que entre, pero tiene que comprar los platos que fabricamos nosotras con ayuda de una universidad. Eso se llama un Smart Campus, una universidad que trata de encontrar soluciones a través de la ciencia y la tecnología para ese tipo de problemas. Entonces, en muchos lugares del mundo se están buscando soluciones de este tipo, porque lo que estamos viviendo con las fuertes lluvias que tenemos en los últimos días en Medellín y buena parte de Colombia, obedece básicamente a lo que estamos planteando, como la naturaleza en este punto nos está diciendo, ustedes abusaron demasiado, permitimos que talaran demasiados árboles, que contaminaran demasiado las ciudades. Ahora la ciencia y la tecnología nos tiene que dar una serie de elementos y herramientas para convertir todo lo que ustedes están viendo en pantalla, bolsas, plásticos, envases de alimentos, pitillos, cubiertos, una cantidad de cosas. Yo les propongo, piensen ustedes como ingenieros qué pueden aportar y qué tipo de industrias sostenibles ustedes pueden crear. En ese orden de ideas, otro de los grandes temas complejos para el capitaloceno tiene que ver con lo que se llama la obsolescencia programada. La obsolescencia programada, que ya es un concepto muy trabajado, muy conocido. Hay una cantidad de videos que uno puede analizar todo lo que implica la obsolescencia programada. Tiene dos fases. La más visible es, yo compro algo, se daña, me sale más barato comprar algo nuevo. ¿Qué hago con lo que se dañó? Lo boto. Ahí está pues en la diapositiva muy claramente. Entonces es un modelo donde las cosas cada vez son menos finas, son cada vez más desechables, y estamos en ese ciclo. Por ejemplo, los celulares cada vez son más baratos, y ese primer concepto de obsolescencia programada es técnica, es decir, productos celulares no son muy finos, vayan, me compro otro porque eso es muy barato. Eso hacen muchas empresas de ropa. Yo hago ropa barata, a una persona le sale más fácil botar esa prenda que se va para Chile o cualquier otro basurero y se compra una nueva. Entonces hay una cantidad de almacenes que ya entendieron que la lógica en el funcionamiento de este modelo es comprar, 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 pero también botar, botar y botar. Ese es el primer concepto de obsolescencia programada, cuando el producto es malo o el producto no dura mucho tiempo, o me sale más fácil, en vez de reparar, comprar algo nuevo. En mi casa se daña la nevera, le pregunto al técnico, me dice, no, es que ya no vale la pena repararla, sino que es mejor que compre una nueva. La nevera vieja, pues eso se convierte en basura y alguna parte tiene que dar, eso no desaparece por arte de magia. Pero el otro concepto es más de la parte psicológica y se llama obsolescencia percibida. Yo tengo un celular que funciona, está perfecto, pero sale un celular nuevo con un diseño distinto, más grande o más pequeño, la pantalla no sé cómo, toma mejores fotografías porque tiene más píxeles. Entonces, aunque el celular mío esté bueno, yo quiero es el nuevo. Lo mismo sucede con los automóviles, las bicicletas, un computador. Es que yo necesito un computador nuevo, pero no es porque el que tengo esté malo, sino porque también hay un trabajo muy fuerte del neuromarketing para hacer que la gente hoy tenga un grado muy alto de ansiedad y lo suple consumiendo cosas. Entonces la gente hoy, con el estrés que manejamos, siente una gran satisfacción cuando puede comprar este tipo de cosas. Pero ese tipo de cultura de comprar, comprar y votar está generando problemas muy graves, y yo también creo que hay como una ventana importante para que ustedes piensen cómo tratar como ingenieros de intervenir este fenómeno de la obsolescencia programada y la sensibilidad que está teniendo mucha gente hoy sobre los temas del medio ambiente, que tienen que ver básicamente con ser más conscientes con el medio ambiente, con la naturaleza, con los animales, y eso está generando pues unas movilizaciones importantes que confiemos en que se sigan dando a nivel planetario. Yo les quiero mostrar una fotografía reciente de Ciudad de México. Es una ciudad que casi todo el año tiene una nube de contaminación.
Yo experimenté un par de veces la contaminación de Ciudad de México, es una barbaridad. Los neumólogos dicen que eso está generando problemas respiratorios y es absolutamente lógico. Si yo vivo en una ciudad con alta polución, yo estoy respirando esa polución porque es un tema muy liviano, es decir, el aire va y viene, la contaminación. Alguna vez Medellín, hace de pronto unos 2 o 3 años, teníamos unas nubes rojas y la preocupación era, pero ¿qué pasa con la contaminación de Medellín? Y eran quemas que se hacían en Brasil y el viento arrastraba el aire, el viento arrastraba, perdón, la polución hasta la ciudad de Medellín. El aire se traía la contaminación de Brasil hasta acá. El aire liviano, eso viaja a una gran velocidad y hay, por ejemplo, ciudades del Mediterráneo europeo que hay veces que llega la arena del desierto del Sahara solo por efecto del viento. Entonces hay arena en el aire y eso es muy, muy delicado para la salud porque se aloja en los pulmones. Entonces yo nuevamente los invito a que todos ustedes piensen, un problema que tenemos es deterioro del medio ambiente, la ciencia está avanzando, ustedes están formándose como ingenieros, ¿qué se les ocurre para ofrecer alternativas y soluciones frente a este fenómeno? Bueno, yo quiero ir como terminando esta parte del Capitaloceno para poder avanzar con los temas que están anunciados. Hay un libro de un periodista sueco que se llama Andreas Malm y él habla de el efecto que ha tenido el petróleo, todos los combustibles fósiles en los problemas que tenemos hoy. Ya ustedes saben que hay empresas que están con mucho afán de buscar energías alternativas, entre ellas la energía nuclear, que con buen manejo no genera riesgos, las llamadas energías verdes. Colombia podría ser una potencia mundial en energía eólica por la cantidad de vientos que tenemos todo el año. Hay países que no tienen petróleo, no tienen carbón, no ventea. Nosotros tenemos de todo un poco y podríamos dar un salto a convertirnos en un país fuerte e importante en energías limpias. Nosotros tenemos condiciones pues geográficas excepcionales que son reconocidas en todo el planeta. A los colombianos nos ha faltado es como un poquitico de trabajo en equipo, semilleros de investigación, grupos de investigación que pongan el foco en lo que le pasa al planeta y cómo nosotros podríamos contribuir a resolver buena parte de los problemas del planeta. Hay otro tipo de asuntos que a mí me parece muy complicado. Yo tengo mascotas y es el tema de el capitalismo, cómo ha hecho las industrias, sobre todo cosméticas, testeo en animales. Yo no quise poner una diapositiva con un animal deteriorado por el testeo. Me parece muy violento, pues sobre todo a esta hora, cualquier hora es muy duro. Pero también, por ejemplo, lo que hacen algunas empresas cuando dicen hay que probar medicamentos en conejitos, en perritos, en ratones. Hay un tema ético muy complejo, pero sobre todo la industria dermatológica y la cosmética cuando hacen sus pruebas en la piel de los animales a ver si eso no le genera una afectación, es decir, una demanda a esas empresas. Entonces yo también nuevamente soy reiterativo y les propongo a ustedes que piensen en soluciones frente a este tipo de cosas. Hay empresas que lo están haciendo muy bien. El mundo cada vez adquiere más conciencia de que no pueden seguir patrocinando empresas que tienen muy poca ética y están arrasando con los animales. Una empresa brasileña muy grande que es reconocida y que todos los días crece más por su alto grado de responsabilidad con el medio ambiente, con los animales y sobre todo con las comunidades nativas. Yo me refiero a Natura, que es una empresa que es reconocida en Estados Unidos por sus altos estándares de innovación. La mayoría de los productos de Natura son a base de plantas, de semillas y en general de materia prima que produce la selva.
Entonces yo creo que es un gran ejemplo para un país como Colombia, donde nosotros tenemos recursos abundantes, el país con más biodiversidad por metro cuadrado, y yo creo que también pues hay que ponerle un poco de inteligencia a lo que tenemos y pues hacer un cruce con la gran cantidad de problemas que tiene el planeta y nosotros, como ustedes, como estudiantes, como investigadores, que hacen parte de semilleros y que están en una cátedra tan importante como que las ofrece estas instituciones tan fuertes académicamente que potencian esta cátedra que es absolutamente importante. Entonces es una invitación a que sigan un poco por el camino de la investigación y la calidad académica. En tercer lugar, de 4 puntos que vamos a tratar, ya vamos por el tercero, hablar un poco del Tecnoceno. Resumiendo un poco, el Antropoceno es el efecto que el ser humano y su forma de vida le ha generado al planeta. Hemos deteriorado los mares, los ríos, hemos contaminado en una cantidad de cosas que se le tienen que atribuir necesariamente al hombre, al ser humano del siglo XX y del XXI. Cuando hablamos de capitaloceno, el concepto dice, no, pero no son todos los seres humanos, son las grandes empresas. Por ejemplo, uno de los países que más polución genera en el mundo es Estados Unidos. Entonces, como ellos superan el límite de lo permitido, ellos dicen, entonces yo compro la capacidad tan poquita que tienen países no industrializados, entonces a mí me descuentan eso para poder seguir contabilizando y sumando polución. Entonces hay unas emisiones de carbono y le dicen a cada país, usted puede contaminar tanto. Estados Unidos dice, pero es un país que contamina muy poquito, entonces yo compro esos bonos de carbono para que me disminuyan los míos. Bueno, entonces el capitaloceno es eso. Lo importante no es remediar los daños, sino que la economía siga creciendo. Pero cuando hablamos del punto de no retorno, nos referimos pero si seguimos en esta dirección, Naciones Unidas, Greenpeace, un montón de premios Nobel y científicos de todas partes del mundo nos advierten y nos dicen, mire, ya estamos en una fase crítica, no a puertas del apocalipsis. El apocalipsis no está a la vuelta de la esquina, pero hay que tomar medidas hoy. Y ahí es donde uno dice, los ingenieros nos van a ayudar mucho a resolver el problema, pero con soluciones inteligentes y sobre todo amigables con el medio ambiente. Entonces el Tecnoceno ya hace alusión, se refiere a la tecnología y una sociedad de hiperconsumo. El Tecnoceno es, la vida actual depende en gran medida de la tecnología. Nosotros, desde que nos levantamos, usamos, la mayoría de los seres humanos, no todos, pero la mayoría, tenemos una relación muy estrecha con artefactos. Entonces el microondas para calentar el café en una cafetera, enchufar el celular, mirar el correo electrónico. Entonces las primeras horas de la mañana están llenas de mediaciones tecnológicas para la mayoría de nosotros. Y por ejemplo hoy, cálculos que hacen las Naciones Unidas y científicos de universidades de Estados Unidos, ellos dicen, dependemos completamente de la tecnología. Por ejemplo, si en este momento falla los sistemas que generan energía a nivel mundial, es decir, la eléctrica, la nuclear, bueno, pasa alguna cosa muy grave y solo quedamos dependiendo de la energía solar, es decir, el sol que sale por la mañana y se oculta por la tarde. Hay países que no tienen esa fortuna, están completamente oscuras 6 meses, o sea, esos son los primeros que desaparecen. Entonces los cálculos de algunos científicos en universidades muy importantes del mundo dicen, el planeta hoy tiene alrededor de unos 8.000 millones de personas. Si las energías llegan a fallar, solamente puede sobrevivir menos de la mitad, es decir, menos de 4.000 millones de personas, porque la agricultura, porque la medicina, porque el transporte, es decir, nosotros somos dependientes de la tecnología y con el caso de la energía, yo solo quiero sobre la mesa poner un ejemplo. Somos dependientes de la tecnología. Ayer, en todo el sector de Robledo, donde está la ciudadela universitaria,
el agua tan fuerte, suspendieron el fluido eléctrico, un daño, y por el derecho no había internet. Entonces uno dice, sin energía, sin internet, yo no puedo trabajar. Entonces ha habido una anomalía en todo ese sector, no solamente las universidades, sino también las unidades residenciales que hay por ese sector. Entonces nosotros somos dependientes de la tecnología. La gente dice, yo no tengo internet, no puedo cargar el celular. Si no hay tecnología, la vida nuestra se vuelve un caos. Estamos desconectados del mundo y para mucha gente eso es una gran tragedia. Es decir, no tener acceso a redes sociales, que dicen los amigos por WhatsApp. Eso realmente hoy, para el ser humano de hoy, es un asunto muy complicado. Cada vez necesitamos más tecnología, las tecnologías cada vez son más complejas. Realizamos casi todo lo que hacemos en la vida cotidiana a través de tecnología. Las tecnologías son muy buenas, eso no lo puede negar nadie, pero el Tecnoceno nos dice que esa dependencia también tiene unas consecuencias. Y las consecuencias son, por ejemplo, esta profesora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, que se llama Flavia Costa. Ella plantea, por ejemplo, cómo hoy dependemos, ahí está la huella, que es el signo de identidad de una persona. En ese libro, que es muy bueno, ella dice, la huella digital, lo que me hace que yo sea yo. Cuando uno va a un banco a retirar plata, uno le dice, hágame el favor y pone la huella para saber si usted sí es usted. La huella de identidad del hombre de hoy es la tecnología, por eso se habla de Tecnoceno. A uno me parece muy raro llegar a algún lugar y que alguien no tenga celular. Pues es que yo conozco gente, no mucha, pero me dice, es que yo no tengo celular. Yo tengo un amigo que no tiene WhatsApp, que no tiene redes sociales. A mí me parece rarísimo eso, porque uno se comunica con todo el mundo por WhatsApp. Yo le digo a mi jefe, llego tarde por tal cosa, llego más temprano. A los estudiantes, vea, estoy en un aeropuerto, el avión no ha podido salir. Entonces son, digamos, las huellas de identidad del mundo de hoy, la tecnología. Casi todo el mundo hoy tiene un portátil. Hace 20 años era carísimo un portátil, lo tenían solamente magnates. Un teléfono celular hoy con internet lo tiene la mayoría de la gente. Los regalos de diciembre que se le dan a los niños en este momento son aparatos electrónicos, una tablet, un celular, una Kindle para que lea. Bueno, entonces cuando se habla de Tecnoceno estamos hablando de una era tecnológica. Y no solamente el presente, sino que el futuro cada vez está siendo más tecnológico. Este señor que ustedes ven ahí, que lo identifican, se llama Elon Musk. Él tiene muchas empresas. Es uno de los hombres más ricos del mundo. Y una de las empresas que él tiene se llama Neuralink. Neuralink es una empresa de investigación muy avanzada en temas de tecnología para asuntos neurológicos. Y empezaron hace ya mucho tiempo atrás, varios años atrás, a hacer investigaciones sobre estimular el cerebro de cerditos y de miquitos, implantándoles un aparato electrónico en el cerebro. Entonces, por ejemplo, hace alrededor de 3 años, la empresa del señor Elon Musk mostraron un miquito jugando videojuegos y ganando. Y mostraban un miquito que no tenía Neuralink y otro que sí, y el que no tenía pues era un miquito que se trepaba por todo el estudio en la cámara de televisión y era un animalito pues completamente natural. En cambio el otro atendía órdenes y jugaba videojuegos y ganaba. Ahora, hace alrededor de 3 meses en Estados Unidos, autorizaron a esta empresa para que comience a hacer implantes electrónicos en el cerebro de seres humanos. La apuesta de Neuralink, lo que ellos prometen es que si una persona tiene dificultades para ver, con el implante puede mejorar la visión. Si la persona tiene dificultades para hablar, le puede ayudar a hablar mejor. Y si la persona tiene dificultades para caminar, puede caminar mejor. Hay dudas sobre eso, es decir, ya pues en Estados Unidos dicen Neuralink va a hacer eso. En unos 3, 4, 5 años se van a empezar a hacer implantes masivos a personas que tengan dificultades
visuales, lo que acabo de plantear. La duda radica básicamente en que hay algunos profesores de la Universidad de Harvard que dicen eso no es solo para mejorar la visión o el habla, sino para sacar información del cerebro, lo que están haciendo muchas empresas. Cuando uno busca por internet, uno deja siempre rastros, huellas, y ya saben que este señor está buscando una moto, un casco, unos zapatos, una pizza. Entonces, lo que está tratando de hacer Neuralink, dicen profesores de la Universidad de Harvard, es tratar de investigar qué piensa cada persona para tener una gran base de datos, y no de una persona, sino de millones de personas, para yo saber usted qué piensa y yo saber qué le voy a vender. Entonces, cuando hablamos del tecnoceno, estamos hablando no solamente de tecnologías muy avanzadas que se incrustan en el cerebro, sino también, por ejemplo, lo que hoy se llama biohacking, que es tecnología de garaje. Hoy en Estados Unidos hay gente que no proviene del campo médico, ingenieros que están haciendo implantes electrónicos, y lo que ellos dicen es: si este aparatico dentro de un celular genera energía, entonces en un ser humano también lo puede hacer. Entonces es lo que se llama ingeniería de garaje, y hay gente en Estados Unidos sobre todo que está dedicada a hacer eso. Es decir, yo tengo una fórmula electrónica para evitar el envejecimiento, para que la gente sea más joven, para que tenga más colágeno en el cuerpo, una cantidad de cosas, y eso es lo que se llama el tecnoceno. Es decir, la tecnología no es solo para que usted tenga un celular, una moto y vaya de Medellín a Manizales en avión, no. Cuando se habla de tecnoceno también se habla de visiones a futuro, es decir, cómo la tecnología puede modificar al ser humano, su estructura cerebral, pero también usted lo puede hacer con unas maquinitas especiales en su casa, si sabe algo de eso. Cuando hablamos de tecnoceno, estamos hablando, por ejemplo, de lo que sucede con los niños hoy, que están junticos, pero cada uno con su aparato. Entonces, esto está generando una sociedad cada vez más conectada, pero con vínculos humanos muy rotos. La gente ya no habla, uno está dando clase y todo el mundo está mirando desde el celular. Y hay un estudio de la Unión Europea. Este señor es un psiquiatra que escribió un libro hace poco que se llama La fábrica de los cretinos digitales, y él dice que cuando las personas están conectadas todo el tiempo a una pantalla, sea celular, tablet, computador o lo que sea, él dice que sobre todo los niños más pequeños, según estudios de la Unión Europea, pierden capacidad cerebral. La palabra cretino quiere decir bobo, una persona que no tiene un desarrollo cerebral completo. Entonces él dice, los niños europeos, que fue con los que se hizo el estudio, que desde los 4 años a los 9 han estado pegados de una pantalla, su capacidad intelectual es inferior a los niños que aprenden a leer en libros, que tienen amigos de verdad y no solamente en Facebook. Entonces este libro es un trabajo muy bien elaborado en Europa, y por eso, sin pelear con la tecnología, que nos ha faltado y que no nos vaya a faltar, Internet, WhatsApp y las redes sociales, ni más faltaba, lo que han hecho algunos países como Suecia, como Finlandia, California en Estados Unidos, es que los niños usen tecnología pero controladamente. Es decir, yo no le voy a dar una tablet para que todo el día esté pegado a la tablet, sino para que en momentos puntuales del día la use. Este libro lo que plantea es los niños que todo el día están con un aparato en la mano, son niños que tienen un coeficiente intelectual inferior. Hablemos en cuarto lugar, para respetar el tiempo, pero particularmente lo que más me interesa a mí es posibilitar la conversación, Smart Cities, Smart Campus. Bueno, una ciudad inteligente es una ciudad que descubre que la tecnología es un gran aliado para resolver problemas. Por ejemplo, Nueva York, uno de sus mayores problemas es la movilidad.
una ciudad que tiene 8 millones de habitantes. Casi todo el mundo tiene un automóvil. Los carros en Estados Unidos son muy baratos. Los impuestos son muy baratos. Entonces ellos están usando la tecnología, inteligencia artificial, sensores, porque si todo el mundo tiene carro, casi todo el mundo, y hay un alto nivel de congestión, pero también de contaminación, entonces la tecnología se convierte en un componente muy importante para buscar soluciones. Entonces, carro compartido, estímulos para que la gente utilice más el metro, para que la gente, como en Países Bajos, use más la bicicleta. Entonces, una ciudad inteligente es una ciudad que busca en la tecnología posibilidades para resolver esos grandes problemas, que pueden ser de transporte, de contaminación. Por ejemplo, Helsinki, que es la capital de Finlandia. Finlandia es un país nórdico que queda muy al norte de Europa. Este es un país donde hay 6 meses de invierno, no sale el sol, ellos no tienen fuentes de energía, no ventea, no hay petróleo. Entonces ellos hacen a través de sus startups, a través de sus spin-off y sobre todo desde las universidades, es decir, desde los Smart Campus, soluciones para eso. Entonces Helsinki creó una región que se llama Región Inteligente y con empresarios, universidades, están generando energía. En Colombia se hace en el Peñol o en Guatapé a través del agua, energía eléctrica. En otras partes se hacen térmicas con carbón. En algunos países del mundo se hace con energía nuclear, plantas de fusión nuclear, pero ellos lo están haciendo con arena. La arena, que cuando uno va al mar hay arena, cuando va a un río hay arena. Entonces en Finlandia, con todos los componentes que acabo de mencionar, empresas, universidades, estudiantes de ingeniería de pregrado, y una región inteligente como es Helsinki, están generando energía a partir de la arena. La arena es el segundo recurso más usado en el planeta después del agua, y ellos han comprobado la eficiencia de esta, que yo los invito a que ustedes exploren un poco más. Yo tengo muchas ganas de escucharlos a ustedes y yo estoy ya como en el remate de lo que yo quería plantear. Algo que en tecnología en Barcelona la inteligencia artificial les ayuda a descubrir. Barcelona tiene uno de los flujos de turismo más altos del mundo. Es una ciudad que es un imán para los turistas. Eso se mantiene lleno de japoneses, de chinos, de colombianos, gente de toda parte, europeos del norte que se van a buscar un mejor clima. Y eso hizo que la ciudad colapsara. Es decir, la gente dice ni caminando, ni en bicicleta, ni en carro, ni en metro. Era una ciudad caótica. Y a través de tecnología hicieron algo que se llama supermanzanas. Entonces ustedes ven un par de personas allá comiendo helado. Ustedes solamente en la gráfica ven un solo automóvil o dos. Entonces la tecnología les ayudó a crear un concepto urbanístico que se llama supermanzanas. Entonces hay unos lugares donde no entran automóviles, ellos prefieren que hayan arbolitos, que hayan maticas, pero que no haya tanta contaminación. Entonces la tecnología, y cuando hablamos de ciudades inteligentes, no es solamente tecnologías súper avanzadas, una cosa de la cuarta revolución o la quinta, sino que aquí también estamos hablando de tecnologías que dicen cómo hacer un rediseño de una ciudad para que la gente disfrute la ciudad y no lo que tanta gente tiene hoy en el planeta, padecer ciudades. Hay ciudades donde la gente dice, qué pereza vivir aquí. Todo es tacos, todo es contaminación, todo es ruido, todo es inseguridad. Entonces una Smart City, una ciudad inteligente, es una ciudad que busca a través de la ciencia y la tecnología cuáles son sus grandes problemas y de qué manera los podemos resolver. Bueno, aquí tenemos una propuesta muy interesante que yo les decía en Finlandia, baterías a partir de energía, de arena. Eso lo hacen allá, hay más o menos como una gráfica. Yo los invito a que busquen videos,
documentos, para que ustedes se inspiren a ver en Colombia, en México, en Ecuador, donde sea, en nuestros países que son ricos en recursos naturales, cómo podemos generar energía y sobre todo cómo podemos resolver problemas a través de la cantidad de recursos que nosotros tenemos. Bueno, aquí hay ciudades en el mundo, Singapur, ciudades en la India, en Estados Unidos, Londres, París, que tomaron la decisión de ser ciudades con iniciativas inteligentes. Entonces, cómo aplicar la tecnología inteligente para automóviles, para parquear, para recargar, centros financieros. Entonces, en este momento hay una expectativa muy grande a nivel mundial porque hay ciudades que han logrado demostrar que mediante el uso de tecnologías inteligentes, ¿por qué? Porque ofrecen soluciones importantes y concretas. Entonces no es que la tecnología sea más inteligente que el hombre, sino que el uso correcto de la tecnología y sobre todo la interconexión entre la tecnología puede contribuir a resolver muchos de esos problemas. Yo finalmente les quiero recordar un caso, contarles un caso de una empresa de Cochabamba, Bolivia. El fundador de esta empresa es una persona relativamente joven que estudió en Bolivia en pregrado, se fue a estudiar a Europa una maestría en ingeniería y allá se le ocurrió, pues, en una empresa que trabajaba, pues yo cómo hago con los conocimientos y la información que tengo para aportarle a Europa y no a mi país. Entonces se devolvió para Bolivia y él detectó lo que yo les he dicho, uno tiene que identificar problemas y él identificó que el mayor problema de Cochabamba era llantas de automóviles y de motos. Él me decía alguna vez que en Cochabamba, en Bolivia, se calcula que hay alrededor de 30 millones de llantas. Él dice, en Bolivia hay más llantas viejas que son basura que personas. Entonces él, con la formación que tuvo, empezó a ensayar yo qué puedo hacer con estas llantas. Entonces él, con un hermano y un amigo, empezaron a mirar cómo darle un nuevo uso a las llantas y hoy tienen una empresa que se llama Mamut. Ellos lo que hacen es recuperar llantas viejas y están dedicados a hacer pisos para gimnasios, para colegios, para parques infantiles. Entonces empezaron de una manera muy artesanal. Él me contaba que en la casa de la mamá derritiendo llantas, pero que luego fueron haciendo pues, un proceso mucho más sofisticado en la ingeniería y hoy tienen una multinacional que tiene sedes en varias partes del mundo. Pero lo más importante es el reconocimiento que les hacen en todas partes, porque es una empresa que en vez de echar cantaleta por los problemas, se dedicó a buscar solución a uno de los problemas más graves del mundo hoy, que es la reutilización de algo que parecía no tener como una segunda vida. Entonces, la empresa Mamut de Cochabamba logró entender que hay que buscar soluciones y soluciones inteligentes. Entonces, la invitación que yo les hago es para que ustedes no solamente reciban información en las clases, los libros, cuando van a la biblioteca, se meten a internet, sino que estén permanentemente buscando cómo aportar soluciones inteligentes, ustedes con su grupo de amigos, y aprovechen la formación de ingenieros para ofrecerles soluciones al planeta. Bueno, yo reitero mi gratitud al ITM y a las universidades asociadas por la invitación, a la profesora Morel, al decano Daniel, a todos los que nos acompañan y por supuesto a ustedes que me han escuchado. Entonces, la conclusión que yo pues quiero plantear es que hoy tenemos muchos problemas. El ser humano es más inteligente que cualquier otra cosa, más que cualquier máquina, y esa inteligencia nos debe servir para impulsar ciudades con tecnología, con ciencia, pero para buscar soluciones que hagan que el mundo sea mejor. Y los ingenieros siempre tienen cosas muy interesantes para aportar, porque la base de un ingeniero es el ingenio y la creatividad. Entonces yo los invito para que apliquen todo lo que conocen
y hagamos de este planeta algo mejor. Muchas gracias por la invitación, y si de pronto hay algunas intervenciones, entonces pasemos a esa parte. Hola Víctor, claro que sí. En primer lugar, muchísimas gracias por tu presentación, muy valiosos tus conocimientos y el aporte para nuestros estudiantes. Enseguida, yo te voy a hacer unas preguntas que nos están haciendo los asistentes a la charla. Entonces, yo te voy leyendo cada una de las preguntas y vos, pues, de manera muy amable para que darle respuesta, Claro. ¿cierto? Tenemos varias preguntas por acá. Entonces, Felipe Franco nos dice, ¿en qué medida la delimitación del Antropoceno, Capitoloceno, Chulucene y Tecnoceno y todos estos periodos contribuye en la prospección y descripción de las ciencias y la ingeniería? Bueno, uno de los mayores problemas en la Edad Media consistió en que la gripa, cuando uno dice tengo gripa y uno estornuda, o de pronto tiene un malestar, una gripa normalmente a la gente la pone indispuesta, pero en periodos de la historia antiguos, la gripa significaba esa persona se va a morir porque no había un desarrollo médico y mucho menos soluciones farmacológicas para eso. Cuando los europeos llegaron a América, buena parte de la población indígena de América murió de gripa porque ellos no sabían, no tenían el antivirus. Es decir, eso arrasó de México hasta Argentina a buena parte de la población. La investigación científica hizo posible que aparecieran con el tiempo todo ese tipo de remedios. Por ejemplo, antibióticos que luego aparecieron y demostraron su efectividad. Entonces, en buena medida, la calidad de vida de la gente de hoy obedece a los progresos de la medicina. Entonces yo creo que la ciencia hoy, cuando hablamos de antropoceno, capitaloceno y tecnoceno, la prospección de la ciencia es que hoy tenemos muy pocas posibilidades, si seguimos por el camino que vamos, de sobrepasar 100 años como humanidad. Es decir, el planeta se va a volver un planeta inhabitable. Entonces la prospección para la ingeniería desde las ciencias es, hoy tenemos que hacer cambios radicales y la ingeniería tiene que empezar a hacer propuestas inéditas, absolutamente novedosas. Por ejemplo, hay un país de los que antes integraban la Unión Soviética que hace muy poco lanzaron con mucho éxito un aparato muy parecido a un televisor muy grande, y ellos se pusieron a estudiar los mecanismos de los árboles para purificar el aire. Entonces hay una de esas ciudades que tiene una cantidad de aparatos de esos y lo que hace es, con inteligencia artificial, toma la contaminación, purifica y vuelve a arrojar el aire completamente limpio. Hay empresas con cosas más sencillas, por ejemplo Starbucks, la de café, que está utilizando la cáscara de piña para fabricar vasitos que no sean tan contaminantes. Entonces la prospección es, la ciencia hoy debe tener una visión de cómo el futuro de la humanidad tiene que ser sostenible. Y cuando se habla de sostenibilidad, eso quiere decir inteligente. Es decir, inteligente es que yo sé que si tengo una olla de agua caliente en mi casa y meto el dedo me voy a quemar, entonces espero a que se enfríe un poquito porque es una decisión más inteligente que quemarme. Si nosotros tenemos un planeta con tantos riesgos a futuro, entonces lo inteligente aquí es qué tipo de medidas vamos a tomar con la ciencia y con la tecnología para poder hacer un planeta más sostenible. Entonces las prospecciones es que en un país como el nuestro y en toda América Latina hay que invertir más en ciencia, pero un estudiante tiene que interesarse más por esos temas. Cuando yo conocí a Manuel, el dueño de Mamut, él me decía, yo regresé a Bolivia sin saber qué futuro me esperaba, y la gente le decía, usted está loco, ¿cómo es posible que abandone un cargo en una empresa europea donde le pagaban tan bien
hacer una cosa tan en el aire acá, y bueno, él dice que está muy contento, sobre todo por los aportes que le ha hecho a la ciudad, al país, pero sobre todo por los aportes que le hace al medio ambiente. La economía circular siempre va a ser ganadora en esta época. Entonces la ciencia, yo creo que tiene que ser un trabajo más intenso en todas las universidades que están participando de esta cátedra, en un país como Colombia, en México, en toda América Latina, porque nosotros tenemos un planeta que de verdad tiene una crisis y la ciencia tiene que ser siempre un tema importante en la agenda de un estudiante de pregrado, de posgrado, de un profesor y de un investigador. Muchas gracias por la pregunta. Pasemos a la siguiente. Claro que sí, Víctor. Por acá tenemos otra pregunta que nos hace Andrés Sánchez. Nos dice, ¿qué tecnologías innovadoras están surgiendo para mejorar el reciclaje de plásticos de un solo uso? Bueno, ese es uno de los grandes problemas del planeta hoy, el plástico de un solo uso, las bolsitas del supermercado, y hay varias cosas, desde las más simples, por ejemplo, lo que se empezó a utilizar en Colombia en el gobierno Santos, es decir, si usted va al supermercado y le empacan alguna bolsa plástica de un solo uso, se la cobramos, a la gente le duele sacar plata. Entonces los supermercados empezaron a sacar algo pues, que lo usaban las abuelas hace tiempo atrás, y eran unas bolsas pero de tela. Entonces, sobre todo en los pueblos, la gente llevaba unos aparatos, unos artefactos, unas cosas de esas de tela, y les empacaban ahí. Cuando aparece todo el plástico, bueno, eso pues obviamente tiene un efecto muy negativo. Entonces aparece hoy las posibilidades que los europeos la usan hace mucho tiempo. Cada uno anda con sus bolsitas de tela o de algún material que no es de un solo uso, y ahí empacan, vuelven a mercar y vuelven a meter ahí. Pero por ejemplo también de maíz modificado genéticamente se están haciendo envases, se están haciendo una cantidad de cosas. En Inglaterra, las bolsitas o las botellitas de agua las están reemplazando por unas membranas de productos que provienen del mar, de las algas, y usted se puede consumir todo. Es una esfera, una especie como de bombita llena de agua, y como eso es de un producto marino consumible, usted se lo toma y no genera ningún tipo de residuo. Entonces sí hay una cantidad de cosas en tecnología, lo que yo les digo, desde las grandes empresas del mundo, que tienen una fortaleza en I+D+I, investigación y desarrollo, hasta las indígenas de Centroamérica que dijeron, no, vamos a hacer un proceso para darle más firmeza a las hojas de plátano, para que queden lo suficientemente firmes para que la gente pueda comer ahí. Entonces uno inclusive en algunos restaurantes en Colombia, a uno le dan cubiertos que nosotros llamamos desechables, pero son hechos a base de fécula de maíz o a partir de alguna madera que son de bosques que se tumban pero se vuelven a sembrar. Entonces aquí hay una cantidad de cosas, y yo pienso que lo más importante, más de lo que yo les estoy diciendo, es lo que ustedes pueden potenciar. Es decir, en Colombia hay una cantidad de recursos muy grandes y uno puede empezar a identificar, como lo hizo el dueño de Mamut, cuál es el mayor problema que tiene Bolivia en términos ambientales. Y el hombre montó una empresa muy poderosa que hoy tiene reconocimiento en países árabes, en Estados Unidos, en Europa. Entonces yo les propongo exactamente lo mismo. Miren, por ejemplo, el icopor es un problema muy grave porque no se degrada, eso se demora miles de años. Ustedes como estudiantes de ingeniería piensen qué pueden hacer con eso, pero hay una cantidad de soluciones que hoy están funcionando bastante bien. Bueno, algo más. Sí, Víctor, muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta de Viviana Pizarro y nos dice, ¿cómo pueden las universidades colombianas utilizar la tecnología para promover prácticas más sostenibles en sus campus? Bueno, esa es la idea del Smart Campus, uno de los, digamos, componentes de los Smart Campus. Y ahí hay varias cosas. Por ejemplo, el ITM y su decano de ingeniería, pues hace ya mucho tiempo, vienen implementando algo que en Colombia se debería masificar, y es energía solar. Hay países que uno dice, pero ¿cómo harán sin sol? Pero países como, por ejemplo, ciudades como Londres, en Inglaterra,
o países nórdicos que dicen estamos instalando paneles solares. Pues nosotros cuando decimos que tenemos mucho frío, en Medellín es porque la temperatura está en 14, 15 grados, pero nunca hemos llegado a tener temperaturas de menos 30 grados como lo tienen en Finlandia, allá tienen paneles solares. Entonces yo creo que no es suficiente ya lo que hay en todas las universidades y colegios, en casi todas partes, en los centros comerciales, 3 canequitas, una blanca, una negra y la otra verde. No, ya eso es muy importante, pero hay que pasar a otro tipo de soluciones. Entonces, generar, en primer lugar, prácticas. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en alguna universidad en Estados Unidos que todos los estudiantes, todos, andaban con botellas de agua, pero para recargar. En el ITM hay unos dispensadores, la gente pone la agüita, pero todavía se ve mucha botella de plástico de un solo uso. Entonces yo creo que las campañas tienen que estar acompañadas de cultura. Entonces yo en alguna parte dije, bueno, aquí se ha hecho un trabajo muy importante, porque llegaban a clase todos los estudiantes con su botellita metálica y recargaban el agua, o sea, nada de botellas de un solo uso. Pero lo otro es estimular, eso es a más mediano plazo, pero no solamente el tema de crear cultura de no plásticos y prohibir una cantidad de cosas, que eso estaría muy bien, sino también semilleros de investigación, grupos de investigación, con los recursos que tenemos nosotros en Colombia, hojas, plantas que sirven para mil cosas. Tenemos en el Putumayo, en el Amazonas, y eso no lo hemos estudiado. Entonces yo creo que la otra acción es no solamente crear cultura dentro del campus para cambiar los bombillos, las canecas, en fin, sino para crear cultura de investigación y que sean campus inteligentes por la potencia investigativa. Entonces, estudiar las propiedades de la uchuva, que tiene 20.000 cosas. Aquí la usamos solamente como consumo de fruta, pero la uchuva sirve para la industria química, farmacéutica, para la cosmética. Eso tiene 20.000 propiedades. Hay una cantidad de frutas en Colombia y vegetales, así como la gente de los Andes, Bolivia, Ecuador, Perú, descubrieron las propiedades que tienen sus plantas. Entonces, todas las semillas esas que están exportando ahora con tanto éxito, pues Colombia también tendría esa posibilidad. Entonces yo creo, para redondear la respuesta, es que nuestras universidades deben ser responsables en la formación de cultura para no contaminar, pero también para mí una cosa muy importante sería investigación sobre los problemas ambientales y las soluciones que se pueden generar desde las universidades. Entonces no solamente tener platos no contaminantes y copor no contaminantes, sino grupos de investigación muy fuertes en temas de buscar soluciones. Eso propondría yo. Listo, Víctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Samuel Vélez, nos dice, ¿cómo pueden implementarse en Colombia las tecnologías innovadoras y revolucionarias aplicadas en otros países del mundo para mejorar la calidad de vida de las personas y garantizar la preservación del medio ambiente? Bueno, vea, yo les voy a pedir disculpas por la respuesta que voy a dar, no por la pregunta de Samuel Vélez, sino porque, bueno, en Colombia tenemos lo que llamaba un poeta de acá de Envigado, donde vivo yo, llamado Fernando González, y también otros en Venezuela y en México, bueno, todos, muchos poetas, escritores y filósofos han dicho que uno de los grandes males de América Latina es no creer en nosotros. Es decir, nosotros le creemos mucho a la gente que viene de afuera y nos deslumbran muchas veces. Entonces hay un síndrome ahí muy extraño, es un asunto cultural, y eso le pasó a una empresa colombiana que está radicada en la Estrella, Antioquia. Esa empresa, ellos empezaron a hacer trabajos muy fuertes de investigación, innovación, de cómo convertir alimentos en polvo. Entonces la idea de ellos es, por ejemplo, hacer vino en polvo, le quitan el licor y usted lo puede preparar en su casa. Entonces ellos se dedicaron a hacer investigaciones. La empresita, digamos,
en términos pues como muy cariñosos, una empresa modesta, pequeña. A uno le contaban, a una empresa que hace cerveza en polvo, vino en polvo, ensalada en polvo, y a uno le parecía pues como, ¿no? Es como simpático, interesante eso. Pero la NASA, la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, que en materia de investigación es, yo creo que de lo más potente, sino lo más potente que hay a nivel mundial, se enteraron de esa empresa, hicieron estudios de sus productos, y el director de la NASA alguna vez dijo, nosotros estamos haciendo negocios con una empresa de la Estrella Antioquia, que queda cerquita de Medellín, porque es la solución perfecta para que los astronautas cuando vayan al espacio no se alimenten con pastillas, sino que tengan proteínas, vegetales, frutas en polvo, lo disuelven y es mucho más agradable comer eso que una pastilla. Aquí hay una cantidad de cosas muy, muy importantes que se han hecho en Colombia, para el mundo. Tenemos esa empresa de la Estrella, una de las autoridades mundiales en temas de pandemia es una colombiana que trabaja en el Imperial College de Londres. Nosotros tenemos gente muy innovadora que a lo largo de la historia ha hecho aportes muy importantes. El primer edificio que se corrió en el mundo se hizo en Bogotá, lo hizo un ingeniero antioqueño, un edificio que estaba mal ubicado, y la alcaldía de Bogotá hace mucho tiempo dijo, ya tienen dos opciones, o demuelen ese edificio o lo corren, y un ingeniero antioqueño dijo, yo lo corro, y fue donde los dueños del edificio les dijo, a eso le ponemos un sistema hidráulico y corremos el edificio un poquito, y lo corrió. Está dedicado a correr edificios en todo el mundo. Hay que creer en nosotros, y por eso yo les digo, es muy importante que se fortalezca la investigación, pero a un nivel muy alto desde pregrado, y que ustedes no solamente sepan temas de cálculo, factorización, que todo eso es muy importante, materiales, sino investigaciones muy profundas sobre los problemas de la humanidad y de Colombia, y cómo desde cualquiera de las instituciones asociadas a esta cátedra, inclusive crear grupos de investigación interuniversitarios, vinculando a los amigos de México y las universidades que posiblemente después se van a integrar. Entonces yo creo que para los grandes problemas de la humanidad, que también los tenemos nosotros, es necesario pensar distinto y tener pues como esa capacidad de trabajar en equipo para buscar soluciones. Entonces yo los invito a que ustedes fortalezcan la parte investigativa, se estimule la investigación, porque en Colombia, México, países todos de América, tenemos cosas muy buenas y hemos impactado al mundo con cosas muy importantes. Por ejemplo, Brasil es el tercer fabricante de aviones. Primero está Estados Unidos, luego está la Airbus de Francia, tercero está la Embraer de Brasil. Y uno dice, ¿por qué el tercero no es Alemania, Canadá, Suiza, que son países de un nivel, Italia, que fabrica pues unos automóviles, Inglaterra, no, el tercero es Brasil? Entonces en América Latina, en Sudamérica, en Colombia, es mucho lo que se puede hacer porque está demostrado pues, las capacidades que tenemos. Yo hago una invitación, es a que se fortalezca la investigación. Hay una cantidad de empresas que han nacido de conversaciones de amigos, Airbnb, Google, algunas empresas como Macintosh, lo que ahora se llama Apple, conversaciones de amigos en cafeterías, en universidades, fundemos esta empresa y ahí van. Entonces es una propuesta que yo hago, pero sobre todo Colombia es un país privilegiado en recursos, privilegiado en la inteligencia de la gente. Entonces hay que establecer esa conexión para ofrecer soluciones. Y lo que ya les dije de la empresa de la Estrella, que la empresa se volvió famosa en Colombia fue porque en la NASA dijeron que era muy importante. Seguramente tenía algún nivel de reconocimiento, pero la empresa ganó prestigio, fue precisamente por eso. Lo mismo Natura de Brasil, cuando en Silicon Valley en Estados Unidos dijeron, no, esa empresa es muy importante porque es una empresa comprometida con el medio ambiente.
y tiene unos procesos de ingeniería muy interesantes. Entonces hay que creer en nosotros, pero fortalecer más la investigación. Esa es la propuesta que yo les hago. Listo, Víctor, muchísimas gracias. Tenemos muchas otras preguntas. Ya de pronto la profe Morela se las hace llegar para ver si de pronto las contestamos por correo. Pero tenemos por acá una bastante interesante que es una pregunta con contexto que la hace la profe María Eugenia y nos dice: hace poco más de un año viajé a Isla Gorgona y observé que hay una gran cantidad de botellas plásticas diseminadas por la playa, de una marca en particular llamada Patojito. Me di a la tarea de recoger y contar botellas y casi un tercio eran de dicha marca. Esas botellas se llevan por corrientes marinas, pero como el material tiene una estructura diferente y no biodegradable, entonces puede recorrer kilómetros. Entonces ella nos pregunta: ¿hay políticas en Colombia que se puedan aplicar para tratar de disminuir ese tipo de situaciones? Bueno, en Colombia ese tipo de discusiones son normalmente de largo aliento. En Europa, por ejemplo, cuando se descubrió los altos niveles de contaminación mundial derivados por el petróleo, la gasolina de los carros, en algunos países europeos habían dicho: le damos un plazo a la gente para que cambie carros de gasolina por combustibles amigables con el medio ambiente. Le dijeron a la gente: le vamos a dar 5 o 7 años, pero luego de picos muy altos de contaminación, muchos de esos gobiernos dijeron: no, hay que correr la medida, es decir, ya no van a ser 5 o 7 años, sino 2, porque es que está en juego la salud de todos. Bueno, una cantidad de incentivos. Entonces, unos impuestos más baratos, usted lo cambia ya, la gasolina más barata, el combustible verde más barato, la gasolina más cara. Pero desafortunadamente, profesora María Eugenia, en Colombia ese tipo de procesos son muy lentos, porque nosotros todavía no tenemos la conciencia de lo que está generando al medio ambiente todo este tipo de productos. Entonces aquí hay unas discusiones que uno dice: estamos desfasados, es decir, se defienden empresas contaminantes. Yo, por ejemplo, veo con mucha esperanza, sobre todo con mucho optimismo, porque las generaciones de los niños más pequeños, ellos sí tienen una conciencia más fuerte. Por ejemplo, cuando ven videos de lo que le hace un pitillo de plástico en los mares a una tortuga o a un animal, lo que hacen los plásticos de los zip-pack de las cervezas o las gaseosas enlatadas, que ahí mueren animales porque pues, definitivamente quedan atrapados en algo así. Entonces yo pienso que el sistema legal nuestro es muy lento, y yo creo que eso hace parte de como un cierto nivel de irresponsabilidad frente a temas que son urgentes de resolver. Entonces yo creo que uno tiene que tener como un plan B, y el plan B es invitar a la gente a que sea más proactiva en todo este tipo de casos. Yo, por ejemplo, lo que les contaba de las botellas metálicas en una universidad en otra parte del mundo, pues le pregunté al profesor y él me dijo: no, es que eso fue un trabajo de 3 años. Aquí compraban botellas en la cafetería o en los dispensadores, y eran esas canecas llenas de botellas de plástico de un solo uso. Pero empezaron todos, el rector, los decanos, absolutamente todos, y en cuestión de 3 años, con un trabajo muy intenso, ya la gente decía: sí, tienen toda la razón. Entonces hay muchas estrategias, la parte de formación, la cultura, videos, conversatorios. Pero a mí, por ejemplo, me llama la atención es los niños cuando ven un video y ven los efectos que hacen ese tipo de cosas, automáticamente cambian su comportamiento, se vuelven mucho más amigables con la naturaleza. Entonces yo creo, a raíz de lo que dice la profecía, pues es que hay países que hoy están padeciendo esas botellas que viajan kilómetros y kilómetros, y las playas españolas, como ya les decía ahora, con un problema gravísimo que tienen
botellas que se acumulan y ya de hecho hay islas de plásticos o peces en Asia que básicamente su alimentación es el plástico y eso luego lo exportan y uno termina comiendo indirectamente todo ese tipo de productos químicos. Entonces es como lo que dice la profe, que pues aquí las leyes son muy lentas, muchas veces se dan es por presión de la gente, como sucedió con el tema de las fibras con las que se fabrica el Eternit, que fue pues plantones de la gente de una planta de producción que se tomaron el Congreso hasta que el Congreso definitivamente tomó la decisión de prohibir el asbesto como base de la industria en Colombia. Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es nosotros desde las universidades impulsar una forma de vida distinta, porque yo la verdad en el nivel político tengo muy pues como pocas esperanzas que sea por allá, pero sí el poder de la ciudadanía es mucho más fuerte, mucho más fuerte. Listo, profe Víctor, muchísimas gracias por tu presentación, por la respuesta a las preguntas de nuestros muchachos. Ya para ir cerrando por el día de hoy, recordarles a los estudiantes que el próximo miércoles 29 de mayo tenemos actividad evaluativa que se coordina con cada uno de los profes encargados en cada institución. Entonces, para que por favor se pongan en contacto con ellos de todas maneras pues les van a dar las indicaciones por cada institución. Y ya para cerrar, profe Víctor, de todas maneras, pues vos ya nos has ido contando sobre reflexiones importantes con respecto al tema tratado el día de hoy, pero ¿cuál sería como un mensaje final, una reflexión que vos harías para nuestros muchachos, nuestros ingenieros del futuro y el aporte que ellos pueden hacer en este tipo de temáticas? Pues bueno, yo creo que el proceso de formación, cuando uno va a una clase, a la biblioteca, hace un trabajo con los amigos, prepara una exposición, pues miren, yo creo que Colombia es uno de los países más ricos del mundo. Eso, pues cuando llegan extranjeros se quedan sorprendidos por la variedad de frutas que en España, pues qué frutas hay, 4, mandarinas, peras, manzanas, melocotones y se acabó. Nosotros tenemos un paisaje visual de frutas impresionante, de verduras. Nuestro país es muy rico, es el segundo país más rico en aves a nivel mundial. Yo pienso que es necesario que un estudiante de ingeniería contextualice dos cosas, lo que tiene el mundo hoy como grandes problemas y las riquezas que tiene Colombia. Ustedes conectan esas dos cosas y como ingenieros, en el área que quieran, ustedes pueden pensar, yo qué puedo aportar a partir de ahí. Lo que yo les decía, la uchuva, la Universidad Javeriana hizo una investigación hace ya algunos años sobre propiedades de la uchuva y decía increíble que en Colombia solo se sirve, la uchuva solo sirve para comer, pero podría ser el precursor industrial de una cantidad de cosas. La recomendación que yo les hago es aprendan, capten todo lo que les enseñan en las universidades, pero también conecten un poco las grandes problemáticas del mundo y piensen ustedes en soluciones innovadoras. Si uno tiene una secuencia a lo largo de los años de formación en el pregrado, uno termina proponiendo una tesis, muchas veces una empresa y muchas veces empresa multinacional. Entonces es una invitación a que ustedes sean muy innovadores en el pensamiento, absorban todo lo que les están dando y tengan una mente muy abierta para cambiar el mundo. Yo también quiero expresar mi gratitud nuevamente por la invitación y espero pues que lo que les compartí les sea de alguna utilidad y felicito a las universidades por esta iniciativa tan importante de Cátedra Nómada. Muchísimas gracias y aprovecho también para desearles una feliz noche a todos. Muchísimas gracias, Víctor, y feliz noche para vos también. Muchas gracias a nuestros asistentes, los profes, y que tengan una bonita noche. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche.
Muchas gracias, feliz noche. Ya voy a detener la grabación y a cerrar la sala.